Buenos días, disculpen el pequeño problemita técnico, ya se están reconectando todos de nuevamente. Les doy la bienvenida a este webinar de PrimeQuest. En unos minutos vamos a tener todo reorganizado para poder iniciar la conversación. Veo que se están conectando. Alejandro, César, Cristian, Elizabeth, Giovanni, James, Juan, Julio, Maribel, Mario, Óscar, a todos, bienvenidos a todos. Esperemos unos minutos para colocar en modo presentación y poder iniciar. Bienvenidos nuevamente. Tuvimos un pequeño problema al inicio, a las 10 en punto tuvimos un pequeñito problema, nos pudimos conectar de nuevo, así que bienvenidos a todos. Denos unos minutos para que se terminen de conectar. Partiremos en un par de minutos más. Buenos días. Buenos días. Estamos aquí. Sí, hay 15 conectados ya. Y siguen conectándose. Gonzalo. Gonzalo, ¿estás ahí? Sí, tenemos un pequeño problema con nuestro presentador. Está revisando chequeando su audio. Denos unos minutos, por favor. Hola, buenos días. Ahí está. Perfecto. Buenos días. Primero que todo pido disculpas a los asistentes. Tuve un pequeño problema técnico, pero que ya pudimos resolver rápidamente con los chicos. Les doy la bienvenida. Hoy nos convoca una presentación de webinar para nuestra línea PrimeQuest de la marca Fujitsu, ¿ya? Desde la serie 3000 en la actualidad, ¿ya? Esta es la tercera generación de PrimeQuest, así que vamos a indagar un poquito dentro de sus funcionalidades y cómo está compuesto el hardware y los casos de uso que podemos darle a nuestro PrimeQuest para aplicaciones de misión crítica o servicios muy críticos dentro de alguna compañía, ¿ok? Creo que ya estamos en condiciones de poder iniciar y nos vamos a dar mucho tiempo más para que se conecte audiencia. Dale nomás, Tenemos Gonzalo. todos ya. Partámonos. Cristian iba a hacer una pequeña intro. Hola chicos, buenos días a todos. Disculpen por, estos incidentes que pasan en línea, en vivo, así son estas cosas. Pero bueno,
Les doy las gracias a todos por asistir en esta presentación de nuestra línea PrimeQuest, que es nuestra línea regalona, en nuestro ADN, es nuestra misión crítica, es nuestra razón de vivir, de Fujitsu. ¿Ya? Hoy día está Bruno Barnett por parte de Brasil, nuestro gerente regional. Está Héctor también de LOL, nuestro account manager, Gonzalo, que va a hacer nuestra presentación, y también nos acompañan las personas de Ingrid y Vivian de marketing de LOL y Fujitsu. Así que quería simplemente darle las gracias a todos y darle la bienvenida, y disfruten esta presentación, y por favor, cuando tengan consultas, escríbanla para que al final nosotros podamos responderla. Así que bienvenidos a todos. Por favor, Gonzalo, dele nomás. Muchas gracias. Gracias, amigo Cristian. Bueno, tal como les comentaba Cristian, y como les dije en un inicio, nuestra presentación se enfoca en PrimeQuest Serie 3000, ¿ya? Esta ya es la tercera generación de nuestros equipos de misión crítica, ¿ok? Acá una breve descripción de las funcionalidades que caracterizan a nuestra línea de PrimeQuest, ¿ok? Primero que todo, eficiencia operativa, ¿ya? Hablamos de que nuestro equipo tiene una magnitud de rack de U de 7 U de rack que almacenan todo nuestro hardware y funcionan como core de negocio dentro de las compañías, ¿ok? Contamos ya en nuestra versión 3 con nuevos niveles de eficiencia energética y ahorro de costos, ¿ya? Unifica la eficiencia y flexibilidad de la tecnología de x86, ¿ok? Aquí ya nos alejamos un poquito de lo que es equipamiento de misión crítica, como lo que era antiguamente un mainframe con Unix, por ejemplo. Ya migramos esa tecnología x86, que es una tecnología mucho más conocida por el mundo de TI, y mucho más amigable también para la administración y configuración y mantenimiento de los equipamientos que estamos utilizando para el core de negocio, ¿ya? Dentro de la tercera generación, también podemos encontrar características de RAS, ¿ya? Llámese a fiabilidad, disponibilidad y capacidad de los servicios, tanto para CPUs como memoria, y en general para todo el hardware que está contemplando nuestro servidor de PrimeQuest para dar servicio hacia los clientes finales, ¿ok? Donde se van a almacenar estas aplicaciones críticas, ¿verdad? Punto re importante, y les va a hacer un poco de ruido, pero lo vamos a ver con más detalle más adelante. Dentro de todo lo que es PrimeQuest, perdón, se busca llegar al cero downtime, ¿ok? O sea, tener la menor tiempo de inactividad posible dentro de los servicios críticos del cliente, ¿ya? Y para ello, inclusive dentro de PrimeQuest se está adicionando una System Board de reserva, ¿ok? Es poco probable que un System Board pueda tener algún tipo de falla, pero al momento de que un System Board en un equipo tradicional tiene un tipo de falla, el tiempo de recuperación es demasiado extenso, ¿ok? Y si no contamos con alguna solución de activo-activo, por ejemplo, activo-pasivo, que pueda suplir esta falencia, se nos torna un problema muy grande dentro de las compañías y pérdidas de servicios, ¿ya? Que pueden tardar inclusive horas y días, ¿ok? Dentro de las características de PrimeQuest también encontramos un segmento que es denominado reconfiguración dinámica, ¿ok? Cuando tengamos algún problema, por ejemplo, de CPU, de memoria, como está todo en alta disponibilidad dentro del mismo servidor, cuando tenemos un problema en memoria, por ejemplo, y toda la data de esa memoria está distribuida en grupos de memoria distintos, nosotros minimizamos al máximo el tiempo de inactividad, porque toda esa data que tuvo problemas de transmisión o se cayó, ya está distribuida en otros segmentos de memoria que pueden seguir operando sin afectar ni la visibilidad de los clientes, ¿ok? O sea, no se dan cuenta cuando hay un problema de placa o de memoria o de CPU, por ejemplo.
¿ok? Dentro de nuestra línea 3 de PrimeQuest, ya, de la serie 3000, tenemos plataformas dinámicas para entornos de misión crítica, ¿ya? Dentro de nuestros servidores podemos contemplar inclusive sistemas de 8 sockets, por ejemplo, y 4 sockets, con la última familia de procesadores Intel y Xeon, ¿ok? Tenemos una capacidad enorme para procesamiento a nivel de memoria, que llegamos hasta 36 terabytes de memoria, ¿ya? Y podemos incluir dentro de nuestra tecnología o de nuestro hardware de PrimeQuest hasta 54 ranuras PCI de dispositivos de entrada y salida de nuestro PrimeQuest, ¿ok? Entonces, esto genera una máquina realmente importante y grande para poder soportar todo este tipo de aplicaciones críticas que podemos encontrarnos dentro de los clientes, ¿verdad? Algunos escenarios de uso que quisimos... ¿Sí? ¿Cristian? No, solamente quería Vale. hacer un wrap-up de esta descripción general, ¿Sí? que en definitiva PrimeQuest, haciendo así bien a grosso modo, es un mainframe en x86 que permite, digamos, estas condiciones de RAS que hace tener particiones tanto físicas como lógicas, una flexibilidad enorme en cuanto a distribución de recursos en forma automática, la cantidad de memoria, el 85% de este equipo está construido como un mainframe. Ustedes saben que a nivel mundial IBM y Fujitsu son los únicos que fabrican mainframe. Por lo tanto, tenemos el ADN de misión crítica. Y hoy día prácticamente ya somos los únicos que estamos con el ADN de mainframe, ya que IBM está, todos sabemos que está por el lado más de servicio que de hardware. Por lo tanto, nosotros nos quedamos como líderes en cuanto a misión crítica. Entonces, los invito a evaluar este equipo, porque como Gonzalo iba a comentar, los escenarios de uso son súper claros: aplicación de misión crítica, análisis en tiempo real, base de datos de gran escala, migraciones de Mundo Z, Unix, Spark, Power, de lo que necesiten a PrimeQuest. Es la mejor opción hoy día en el mercado. Justamente, gracias Cristian por la aclaración ahí a los asistentes. Justamente, este equipo está diseñado para soportar muy grandes cargas de trabajo, y claramente con las nuevas capacidades de la serie 3 de PrimeQuest, disponibilizar al máximo la solución que adquieran nuestros clientes para evitar estos tipos de downtime de servicios que puedan generar dentro de las compañías, ¿ya? Tal como se mencionó en el slide anterior, PrimeQuest, al ser parte del ADN de Mainframe, pero combinado con tecnología de x86, ¿ya? Lo que lo genera mucho más fiable y amigable para la administración y configuración y reparación del equipamiento, ¿ok? El PrimeQuest puede ser integrado tanto con sistemas operativos Microsoft como Linux, ¿ok? Entonces no tiene limitancia de a qué sistema operativo vamos a necesitar apuntar al momento de evaluar algún tipo de proyecto, ¿ya? El resultado de la reducción del tiempo de inactividad y la rentabilidad. Como les dije, todo apunta a el cero downtime, ¿ok? Entonces, todo nuestro equipamiento está diseñado para ser distribuido en grupos de memoria, grupos de CPU, reparación. Si tienen problemas, por ejemplo, con algunas tarjetas de comunicación, se pueden ir cambiando en caliente. Entonces minimizamos mucho lo que es la inactividad de los equipamientos, ¿ya? Y tal como mencionó Cristian, dentro de los casos de uso, esto se puede ver reflejado en, por ejemplo, sistemas SAP o base de datos de gran extensión, muy grandes base de datos, ¿verdad?
Escenarios de migración para Mindflex en Unix a arquitectura x86. En la actualidad hay muchos clientes todavía que cuentan con soluciones basadas en Unix, ¿ya? Que sabemos que es un poco engorroso llevarla bien a cabo dentro de la actualidad por un tema de soporte. Primero, son carísimas llevar el mantenimiento de estas máquinas, ¿ya? Segundo, tienes que encontrar algún soporte que sea especializado. Muchas veces tienes que contratar horas de consultoría para poder mitigar algún tipo de problema dentro de estas máquinas, que con la arquitectura que se basa PrimeQuest, que es en x86, esto ya se abre al mercado. Ya no necesitamos especialistas enfocados, por ejemplo, en mainframe o Unix, por ejemplo, ¿ya? Se torna mucho más viable y amigable con el entorno TI el tener estas tecnologías dentro de las data centers para poder dar servicio a clientes finales, o que los clientes finales adquieran estas tecnologías para llevar su core de negocio. ¿Ok? Acá un ejemplo de el rendimiento, ¿por qué migrar a PrimeQuest? ¿Verdad? Y acá un ejemplo de servidores que están basados en Unix Mainframe, ¿verdad? Sabemos que tienen gran capacidad de rendimiento, ¿verdad? Cuentan con alta disponibilidad, pero muchas veces no dentro del mismo hardware, sino que tienes que contar con dos sites, un activo pasivo o activo-activo, para suplir algún tipo de falencia que pueda presenciar dentro del tiempo que lo tiene en funcionamiento, ¿verdad? ¿Ya? Y es un diseño a prueba de fallo en base a lo que les comenté anteriormente, ¿ya? Puntos en contra de contar con una tecnología Unix Mainframe, por ejemplo, es un diseño monolítico, ¿ya? No tiene mucho crecimiento, no tiene innovación dentro de la tecnología de Unix Mainframe, ¿ok? No lo puedes integrar con sistemas operativos de Microsoft, por ejemplo, ¿ya? El soporte se torna un poco engorroso al tener que contar con soporte especializado en Unix, por ejemplo, ¿ya? Tercer punto re importante, requisitos para Unix especializados, lo que les comenté antes. Muchas veces cuando presentamos problemas con uno de estos equipos, necesitamos contratar servicios externos para que nos puedan ayudar con la resolución de la problemática, ¿verdad? En este caso, con PrimeQuest ya se abre un poco ese mercado, ¿verdad? A menudo se utilizan plataformas propietarias, o sea, si compras un Unix Mainframe, tienes que comprar todo de ese tipo de tecnología, ¿verdad? No puedes integrar muchas más tecnologías dentro de ese equipamiento, ¿ya? Y la inversión finalmente se torna ultra costosa para los clientes, y es por eso que muchos ya están mirando migrar sus tecnologías a una tecnología basada en x86. ¿Ok? Acá las ventajas de poder contar con PrimeQuest, ¿ya? Seguimos contando con el gran rendimiento, alta disponibilidad y con un diseño a prueba de fallos, ¿ok? Apuntando al cero downtime, ¿verdad? Diseño flexible del sistema para x86, ¿sí? Soporte técnico con Microsoft, ¿okay? Requisitos para el soporte TI x86 estándar, ¿ya? A eso me refería con que se abre un poco el mercado para poder llevar un buen control de nuestra solución dentro del TI, ¿sí? Es un formato de plataforma abierta, podemos integrar otras tecnologías dentro de nuestro PrimeQuest para dar servicio en base a la necesidad de los clientes, ¿sí? Y es una inversión altamente rentable, ya que el PrimeQuest puede hacerlo crecer considerablemente en base a las necesidades de los clientes, ¿verdad? Misión crítica, no hay problemas con PrimeQuest, ¿verdad? Como está basado en tecnología x86, y acá tenemos una pequeña diferencia de cómo está diseñado nuestro PrimeQuest versus, por ejemplo, a estándar x86, Advanced x86 y nuestra tecnología de PrimeQuest, ¿ok? Como se pueden dar cuenta acá, en las características estándar, por ejemplo, de x86, se incluyen características básicas de Intel Rust para CPU de memoria, ¿sí? PCU redundante de conexión en caliente, ventiladores redundantes de conexión en caliente y discos de conexión
adición en caliente también. ¿Okay? Para nuestra versión Advanced, por ejemplo, se pueden encontrar ya con lo mismo, pero adicionando RAID de software y hardware, ¿okay? Para la solución. Y con PrimeQuest nos encontramos con todas estas características, pero adicionamos particiones físicas y particiones extendidas, por ejemplo, en caso de que el cliente necesite hacer particiones extendidas para un servicio X, ¿ok? Y reconfiguración dinámica que incluye placa del sistema reservada, ¿ok? Aquí estamos hablando del System Board reservado, ¿ok? Rendimiento, ¿ya? Se hicieron estudios de PrimeQuest versus nuestras competencias, ¿verdad? Y como se pueden dar cuenta acá en el gráfico, con nuestro PrimeQuest basado en x86 de 8 core, por ejemplo, tenemos mejor rendimiento que el Lenovo 8180 de 8 core también, e inclusive que el IBM E880 de 16 core, ¿ok? Como se pueden dar cuenta acá, el rendimiento del PrimeQuest con la misma tecnología de x86 en 8 core es altamente superior a la tecnología de IBM e inclusive nuestro par, que es un procesador de 8 core también, es dos veces más optimizado el rendimiento que nuestro par de Lenovo SR950. ¿Ya? Con esto se pueden dar un poco cuenta de las características que constituyen al PrimeQuest y no necesariamente o no solamente se basa en el tipo de procesador que estamos utilizando, sino que también se basa dentro de cómo está configurado y cómo está diseñado el PrimeQuest para poder dar servicio a clientes finales, ¿ya? Acá se ve la optimización de PrimeQuest para servicios críticos. Gonzalo, disculpa. ¿Sí? Quería aportar un poquito más respecto a eso. PrimeQuest, nosotros clientes que han comprado PrimeQuest en Chile han probado otras marcas con las mismas CPU, con la misma cantidad de memoria, y PrimeQuest a igual condiciones es un 30 o un 40% más performante que nuestras competencias. Y eso tiene una respuesta muy simple. Al ser construido como un mainframe, es mucho más eficiente, ya que no tiene ningún cable, no tiene ningún disruptor interno para un tema de transmisión. Por lo tanto, la transmisión interna de un PrimeQuest es muy eficiente, muy alta velocidad. Por eso, a iguales condiciones con nuestros competidores, somos mucho más performantes. Dele nomás. Gracias, Cristian. Bueno, como les comentaba antes, y aquí entramos un poco a materia de la redundancia de nuestros PrimeQuest, ¿verdad? Es totalmente redundante y totalmente multiplex para casi todos los componentes que están posicionados dentro de nuestro PrimeQuest, ¿verdad? Cuando se detectan problemas de hardware, el sistema inclusive puede seguir funcionando, ya que como les comenté antes, todos estos CPU, todas estas memorias, inclusive la System Board, están reservadas y en caso de fallas se ponen en modo activo, se colocan ya en modo activo de una vez y se minimiza demasiado los tiempos de inactividad, ¿ya? Tenemos espejo de memoria, ¿ya? Bus inter CPU y controladora de CPU de input y output, ¿verdad? Las piezas defectuosas se pueden aislar y el sistema permanece activo. Hace un poco referencia a lo que les comentaba antes, ¿ya? Y acá, en esta imagen, podemos ver un poco cómo está constituido nuestro PrimeQuest, ¿verdad? Acá está la CPU, acá está la redundancia de memorias, ¿verdad? Tenemos redundancia de RAID card, por ejemplo, ¿ya? Y de tarjetas de red también, ¿ya? Por ende, en caso de problemática, si se nos llega a caer alguna tarjeta, por ejemplo, de red, automáticamente va a estar activa la que está de reserva, ¿verdad? A lo mismo que las memorias y a lo mismo que las CPU. Acá un típico problema que podemos encontrarnos dentro de una solución de equipamiento de emisión crítica, ¿verdad? Tenemos grupos de memoria dentro de nuestro equipamiento, ¿ya? Suele pasar o pasa un poco más comúnmente que pueda que fallan
un grupo de memorias o una memoria de un grupo de memorias, como al mismo tiempo puede que fallen 5 grupos de memoria de nuestra solución, ¿ok? Pero como está toda la información redundante dentro de nuestro hardware, si por ejemplo contamos con 6 grupos de memoria y de las 6 grupos de memoria 5 están con problemas, con nuestro sexto grupo de memoria podemos seguir dando el servicio al cliente, ¿ok? Entonces es una solución bastante redundante e inclusive cuando falla más de un grupo de memoria en este caso, ¿ok? De acá podemos ver un poco los arreglos de grupos de memoria, ¿sí? Hay memorias que están en múltiples rangos, lo que les comentaba antes, ¿ya? La carga de trabajo está distribuida en varios grupos de memoria y en distintas memorias dentro de los grupos también, ¿ya? Tenemos nuestra memoria en modo de espejo, ¿ya? Que hace un poco referencia a lo mencionado anteriormente, y esto se concluye indicando que a lo más, o en el peor caso, que tengamos mayores problemas de grupos de memoria, por ejemplo, de nuestro PrimeQuest, con un grupo de memoria que siga activo, vamos a poder mitigar esa problemática y no tener pérdida en el funcionamiento de la solución, ¿verdad? Obviamente, todos nuestros equipamientos de PrimeQuest en este caso son equipamientos customizados, ¿verdad? Entonces, todo el equipamiento que se vende a proyectos vienen diseñados en base a la necesidad del cliente, ¿ok? En este caso estamos hablando de un equipamiento que tiene mucho hardware incluido, porque estamos hablando de un equipamiento a full de funcionamiento, ¿verdad? Pero si el cliente requiere un equipamiento de PrimeQuest para dar servicio a una aplicación crítica, por ejemplo, de SAP, o de una aplicación crítica de una base de datos de Oracle, por ejemplo, o de SQL, se puede customizar para generar un hardware del tamaño necesario para dar ese servicio, ¿ok? No necesariamente tenemos que ir a lo más grande de una vez. Acá un poco hablar de nuestra iniciativa o de dónde apunta nuestras soluciones de PrimeQuest, que es el Zero Downtime, ¿ok? El PrimeQuest 3800, que es la serie 3, ¿verdad? Puede eliminar el tiempo de inactividad para el mantenimiento, ¿ok? Todo eso se puede administrar desde una consola de administración del mismo PrimeQuest, ¿verdad? En donde podemos administrar todo lo que sea mantenimiento y evitar inactividad dentro de los servicios, ¿ya? La mayoría de los componentes se pueden reemplazar sin detener el sistema, ¿ya? Y acá un poco les quería mencionar qué es lo que podemos reemplazar sin detener nuestro sistema, ¿verdad? Unidades de entrada y salida, ¿ok? Se desconectan y conectan en caliente, y con la reconfiguración dinámica, automáticamente al momento de conectar una tarjeta nueva, por ejemplo, se va a detectar y se va a redistribuir ya con toda la configuración que está instalada dentro de PrimeQuest, ¿ok? Por ejemplo, para las tarjetas PCI, Zero Downtime, ¿ya? Para PSU, Zero Downtime, para los FAN, Zero Downtime, y para el System Board, que acá sé que a algunos les puede hacer un poco de ruido, sí, PrimeQuest contiene un System Board de reserva, ¿ok? En caso de que tengamos problemas, en un caso remoto, pero puede pasar, en caso de que tengamos problemas con System Board de nuestro equipamiento, tenemos un System Board de reserva, el cual está disponible para quedar en modo activo inmediatamente al caso de que haya fallado el System Board principal, ¿verdad? Y este System Board nos permite llevar a un tiempo de inactividad de 2 minutos para 6 terabytes de memoria, ¿ok? Entonces, minimizamos bastante el tiempo de inactividad dentro de la infraestructura del cliente, ¿ok? Gonzalo, permíteme complementar Sí, un claro. poquito. Bueno, estos son varios ejemplos de Zero Downtime, ¿cierto? Que estamos presentando. Respecto al System Board de reserva, PrimeQuest tiene hasta 4 System Board o nodos, ¿ya? O servidores internos, físicos, separados,
¿ya? Ajá. De los cuales el cliente podría comprar los 4 y uno dejarlo como System Board de reserva. Es como, en definitiva, dejar como un disco en spare. Esto sería un servidor o un nodo en spare, ¿ya? Y que al hacer de reserva, y si llegara a fallar un nodo, que son altamente redundantes, que la probabilidad es baja, pero si llegara a pasar, el System Board de reserva tomaría 2 minutos en tomar el control de este nodo que falló. Entonces, eso es el RAS que estábamos hablando inicialmente con Gonzalo. El nivel de RAS que tiene PrimeQuest comparado con el resto, entendemos, si enumeramos la cantidad de funcionalidades que le sacamos, le estrujamos, digamos, a la CPU, llegamos casi a un 80% de utilización de RAS. Y el que nos sigue podría llegar a un 35% o un 40%. Entonces, esas son las ventajas de PrimeQuest frente a nuestra competencia hoy en día, y por eso PrimeQuest, insisto, y quiero ser súper majadero en eso, nuestra performance, nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra performance frente a los demás es mucho más alta en condiciones iguales. Exactamente. Gracias, Cristian. Bueno, acá aparte de lo que mencionaba Cristian, ventaja de contar con un System Board de reserva, ¿verdad? Minimiza la inactividad, claramente. Las placas del sistema fallidas se aíslan automáticamente del sistema, ¿ok? El reemplazo de la placa del sistema fallido es automático, con esta System Board de reserva, ¿verdad? Una simple operación mueve los recursos de entrada y salida existentes a la nueva placa del sistema, ¿ya? Es todo modalidad automática, ¿verdad? La placa del sistema defectuosa se puede quitar de forma segura para el mantenimiento o reemplazo, ¿ok? Beneficios de contar con un System Board. No piensen que contar con un System Board de reserva o un nodo de reserva quiere decir que ese nodo probablemente no lo van a ocupar nunca, ¿verdad? Y pueden pensar que es un gasto quizás innecesario dentro de una compañía, ¿verdad? Pero este System Board que queda de reserva también puede ser utilizado mediante pruebas de desarrollo, por ejemplo, para darle uso a este System Board y tenerlo activo en el caso de que presentemos algún tipo de falla con un nodo distinto, ¿verdad? Pero este System Board puede ser utilizado mientras está funcionando como reserva, ¿ok? Acá quise poner este pequeño dibujo o diagrama de cómo funcionaría nuestro sistema de reserva de System Board, ¿verdad? La placa del sistema reduce el tiempo de inactividad claramente, ¿verdad? La partición se reiniciará automáticamente con el System Board de reserva si se produce un inconveniente en el sistema. Por ejemplo, acá podemos tener nuestros nodos con un System Board independiente, ¿verdad? Y acá está nuestro System Board reservado, ¿ya? Segundo paso, este System Board arranca el de reserva y empieza a instruirse de toda la data que estaba manejando este System Board que está con falla, ¿verdad? Entonces, cuando toda la información ya está traspasada a nuestro System Board de reserva, este queda como activo y este queda listo para poder ser retirado, realizar el mantenimiento o reemplazo del System Board fallido, ¿verdad? Y como tercer punto, queda en un funcionamiento normal. Para el cliente, básicamente se va a dar cuenta que tuvo problema en el System Board porque al momento de traspasar esa información al System Board de reserva, como mencionamos anteriormente, son 2 minutos cada 6 terabytes de datos, ¿ok? De memoria, ¿ok? Entonces va a haber una inactividad mínima dentro del servicio, pero estamos hablando de que falló un System Board, ¿verdad? Estamos hablando de que falló un dispositivo crítico dentro del hardware. Entonces, vamos a minimizar bastante el tiempo de inactividad dentro del equipo, ¿ok? Fiabilidad pulida en los modelos de PrimeQuest, ¿ya? Serie E.
el fallo del servidor en la placa del sistema puede recuperarse en 2 minutos, como lo mencionamos anteriormente, ¿ya? Esto se torna en una reducción de un 95% del tiempo en recuperación de ese hardware, ¿ok? De acá pusimos una estadística de cuánto es lo que se demoraría un sistema PrimeQuest de tercera generación y, por ejemplo, un sistema PrimeQuest de segunda generación, ¿ok? Para poder levantar el sistema PrimeQuest de segunda generación, tomaba un tiempo de 35 minutos, ¿ok? Con nuestro sistema de System Board de reserva, tomamos un tiempo de 2 minutos y logramos tener un 95% de optimización de los tiempos dentro de el reemplazo de esta System Board o el traspaso de información al System Board de reserva para que el sistema quede activo, ¿ya? Entonces es bastante el tiempo que logramos minimizar de inactividad dentro de la solución crítica que tiene el cliente dentro, ¿verdad? A lo mismo, para HANA, por ejemplo, si contamos con un PrimeQuest para solución de HANA, logramos minimizar un 58% el tiempo de inactividad del HANA, y ese 58% no es lo mismo que el 98% de acá, pero básicamente porque gran parte de ese tiempo lo está utilizando la iniciación del HANA, ¿verdad? Y el startup del sistema operativo y de la aplicación de HANA, ¿verdad? Pero a nivel de hardware, miren acá, cuánto es lo que tarda en dejar posicionado ese hardware para comenzar a trabajar de nuevo, ¿verdad? Entonces acá también tenemos una baja considerable de los tiempos y básicamente el alza se refiere a la inicialización del HANA y el sistema operativo cuando inicia la máquina. ¿Ya? PrimeQuest CL3000 ahorra tiempo de inactividad costó para HANA, como les mencioné anteriormente, y esto se compara mucho, acá tenemos nuestra solución de PrimeQuest, ¿ya? Está posicionada en un hardware, ¿verdad? Y esta solución de PrimeQuest se compara mucho con una solución de HANA estándar que puede estar replicada entre dos sites, ¿ok? Cuando una solución de HANA está replicada entre dos sites, un activo-activo, por ejemplo, el tiempo de inactividad al momento de tener algún problema, o de activo-pasivo, el tiempo de inactividad al tener algún tipo de problema tarda aproximadamente 22 minutos en poder posicionarse en el site 2, ¿ok? Con nuestro equipamiento, y como estamos viendo acá, contamos solo con un equipamiento, tardamos 2 minutos más que contar con una solución con réplica activa-pasiva, por ejemplo, ¿ok? Pero estamos hablando de que es un equipamiento y que solo este equipamiento logra reducir esos tiempos con una comparación de 2 minutos en caso de tener una solución con réplicas, ¿ya? Punto re importante, para esta solución, claramente, como es réplica, necesita servidores duales y discos externos, ¿ya? Para poder llevarla a cabo, lo cual lo torna muy costoso, te da alta disponibilidad, sí, lo cumple, pero se torna una solución demasiado costosa para los clientes, ¿ya? Entonces acá tratamos de minimizar esos costos también. Los modelos de PrimeQuest pueden minimizar los costos de inactividad, ¿ya? Menos tiempo de inactividad con la System Board reservada y reconfiguración dinámica, ¿ya? Acá una pequeña comparación de tiempos de inactividad, ¿ya? Si falla la placa del sistema o si falla la placa de control, ¿ok? Con PrimeQuest tardamos los 2 minutos, ¿sí? Si falla la placa de control de entrada y salida, ¿verdad? Tenemos tiempo de inactividad que se reduce casi a cero downtime, ¿verdad? ¿Ya? Gracias a esta reconfiguración dinámica, ¿ok? Para todos los sistemas de, por ejemplo, HP, el Superdomo X o el IBM, el Power E870, todos tienen que detener sus sistemas para poder mitigar estas inactividades dentro del hardware, ¿verdad? Por ende, como tienen que detener el sistema, pierden tiempo y su downtime es bastante más amplio que el que estamos ofreciendo nosotros con nuestra tecnología. ¿Okay? Acá un poco cómo está compuesto nuestro PrimeQuest
tanto en tamaño en rack de U y peso dentro del hardware, ¿verdad? Hacemos una pequeña comparativa con el Superdomo y el IBM Power, al igual que el slide anterior, y como se pueden dar cuenta acá, el peso de nuestro PrimeQuest, considerando las capacidades que tiene, estamos hablando de 110 kilogramos versus el HP Superdomo que pesa 314 y el IBM Power que pesa 326. Y vean también la cantidad de U de rack que estamos utilizando con cada uno de estos equipamientos, bajo las mismas condiciones, ¿verdad? Con PrimeQuest estamos utilizando 7 U de rack, con el Superdomo estamos utilizando 18 U de rack y con el Power estamos utilizando 22 U de rack. También esto se reduce a peso y tamaño de utilización en rack mucho menor que nuestras competencias, ¿ya? Y con mejor performance que nuestra competencia, que es algo re importante de mencionar, ¿verdad? Acá una comparativa. Dentro de nuestros PrimeQuest sabemos que está diseñado para almacenar datos de emisiones críticas, ¿verdad? En este caso tenemos un dato de emisión crítica como Oracle, ¿verdad? Una base de datos de Oracle, ¿ya? Con el PrimeQuest, gracias a la tecnología del X86, podemos inclusive ahorrar costos de licenciamiento de Oracle, ¿ok? Por ende, como ahorramos costos y nuestro performance es más alto que nuestras competencias, se torna una solución súper interesante para los clientes para evaluar dentro de una solución de infraestructura, ¿verdad? Y acá hago un poco hincapié a lo que dije anteriormente. Como todos estos equipos PrimeQuest son customizables y son diseñados en base a las necesidades de los clientes, estos equipos se adaptan para dar el mejor servicio en base al escenario que el cliente tiene pensado incluir dentro de este equipamiento. ¿Ok? Gonzalo, ¿Sí? disculpa, Sí, solo dale, un comentario antes que se me vaya, que estaba hablando de Oracle. dale. Les doy un ejemplo que un cliente acá en Chile redujo sobre un 32% las licencias de Oracle al migrar de Power a PrimeQuest. Por lo tanto, solo ese caso, business case, prácticamente pagó el proyecto completo. Entonces, los costos a nivel de licenciamiento son muy abundantes. Exactamente, exactamente. Bueno, y un poco para terminar la idea, como les decía, todos estos equipamientos son customizables en base a la necesidad del cliente, por ende comenzamos muy chiquitito, pero que podemos terminar muy grande, ¿ok? E inclusive podemos incluir más de un sistema crítico dentro del PrimeQuest, ¿verdad? Porque podemos dividir todos los recursos de CPU, todos los recursos de memoria, e inclusive podemos programar los recursos que vamos a asignar a cada uno de estos sistemas críticos que estamos trabajando dentro de PrimeQuest. Por ejemplo, de CPU, voy a dejar un 50% de CPU, no, perdón, un 80% de CPU para mi horario crítico de consultas dentro de mi aplicación que estoy almacenando en PrimeQuest. No sé, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, el 80% de la CPU va a estar enfocada en ese sistema crítico y el otro 20% va a estar enfocada en datos más transaccionales dentro de la solución. ¿Okay? Los procesos batch. Es procesos batch, por ejemplo, exactamente. Pero después de las 6 de la tarde, por ejemplo, cuando pasamos un horario de inactividad o donde bajan las consultas hacia nuestras aplicaciones, podemos invertir esos recursos que estamos distribuyendo y dejar un 80% para estos procesos batch, por ejemplo, y un 20% para consultas que se pueda llegar a conectar a alguien a la aplicación crítica, ¿verdad? Entonces, Exacto. recursos son customizables y son administrables dentro de la misma consola de PrimeQuest, ¿ok? Y eso tiene que ver mucho con el RAS, de nuevo. Eso, Exactamente. el RAS es el que nos permite mover la cantidad de recursos de memoria, de CPU,
sin intervención humana, digamos, dejarlo esquedulado desde qué horario hasta qué horario. Por ahí hicieron una pregunta que la voy a responder al tiro, aprovechando este tema. Que preguntaban hasta qué tanto se puede configurar, hasta qué cantidad de procesadores, hasta qué cantidad de memoria. La verdad que PrimeQuest es súper flexible, tiene 4 nodos, ¿ya? Y esos 4 nodos tú los podrías configurar en 2, en 1, en 1,5, y distribuir la cantidad de recursos como sea el requerimiento que tiene cada uno de los clientes. Y no solo eso, sino que la parte física, sino que también la parte, los ambientes virtuales, ¿ya? O estas, está la parte física y las particiones virtuales que tiene 8 particiones lógicas, ¿ya? Exacto. Exacto. Gracias, Cristian. Bueno, acá una pequeña comparativa de, por ejemplo, de procesador. Con la tercera generación de PrimeQuest ya logramos tener un 17% más de núcleos dentro de nuestras configuraciones, ya a nivel de procesador, ¿verdad? Logramos llegar a tener 28 en vez de 24 que eran las que se podían lograr antes, ¿ya? A nivel de memoria, logramos llegar a tener 36 terabytes de memoria dentro del equipamiento, ¿ya? A nivel de disco, ¿sí? Con la última generación de capacidad de 32 teras, ¿ya? Por ejemplo, para almacenar sistemas críticos de Oracle, SAP HANA, MySQL, entre otras que pueden existir dentro del mercado, ¿verdad? Se ha hecho unas mejoras bastante considerables dentro de nuestras soluciones de PrimeQuest para llevar bien a cabo la criticidad y darle la importancia a la criticidad de los servicios de los clientes, ¿verdad? Y, bueno, como mencionaba Cristian, nuestras funciones de RAS, ¿verdad? Con redundancia en todas las partes principales de nuestro hardware, por ende, siempre apuntando a tratar de llegar al cero downtime, ¿ok? Acá hablamos un poco del diseño del sistema, ¿verdad? Contamos, como les mencioné anteriormente, contamos con nuestra System Board, ¿verdad? De reserva, ¿ya? Una placa para CPU, memoria, controladores de RAID y discos duros, ¿sí? Unidades de entrada y salida, en PCI Express 3.0 y puertos LAN, ¿verdad? Unidad de disco, ¿sí? Una unidad para almacenamiento interno con hasta, y acá está, 32 terabytes de datos, ¿ok? Y 2 controladoras de RAID por cada unidad de disco. Eso es lo que podemos lograr obtener con nuestro Prime, ¿ya? Más tecnología UPI y PCI Box, ¿ok? Acá un poco lo que estaba mencionando Cristian antes, dentro de nuestra infraestructura de PrimeQuest, podemos tomar parte de los recursos que está en el diseño de nuestro hardware y hacer particiones extendidas dentro del mismo hardware que ya está contemplado en el PrimeQuest, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos nuestro PrimeQuest, ¿verdad? Con 4 nodos, y el cuarto nodo estamos utilizando recursos de CPU, ¿ya? Y memorias, claramente, para generar dentro de estos 2 CPU una partición extendida en donde probablemente, no sé, vamos a almacenar una base de datos de desarrollo, una base de datos de QA, pero nos permite generar particiones extendidas dentro del mismo hardware que ya tenemos contemplado en la configuración del PrimeQuest, ¿ok? Y acá un ejemplo, se crearon 2 particiones de estos recursos del PrimeQuest. Se creó la partición 4.1 y la partición 4.2, ¿ok? La cual está almacenando aplicaciones, tiene el sistema operativo y, bueno, el core de la aplicación, ¿verdad? Y en la partición 2 lo mismo, ¿ok? Entonces, todas las características o todos los recursos que podemos utilizar de PrimeQuest no se limitan solamente a lo que yo compré dentro del hardware, ¿verdad? Puedo tomar parte de esos recursos y diseñar una nueva solución, por ejemplo, ¿sí? Acá quise mencionar un poco los modelos de la serie 3 la serie 3000 de los PrimeQuest,
que es la última que está disponible dentro del mercado, ¿ya? Tenemos nuestro PrimeQuest 3400E, nuestro PrimeQuest 3800E y nuestro PrimeQuest 3800BT, ¿ok? Acá pueden ver un poco las características de cada uno de nuestros modelos de PrimeQuest. Por ejemplo, acá un rendimiento en tecnología X86 de 4 sockets de gama alta, ¿ok? En nuestro PrimeQuest 3800E logramos tener rendimiento de tecnología X86 en 8 sockets de gama alta, ¿verdad? Enormes capacidades de memoria y excelente escalabilidad, ¿ya? Para nuestro PrimeQuest en 1800B logramos tener también nuestro rendimiento en X86 en 8 sockets de gama alta, enorme capacidad de memoria y excelente escalabilidad, ¿ok? Acá, como se pueden dar cuenta, quise poner algunos escenarios de uso para cada uno de estos modelos de PrimeQuest, ¿ya? Por ejemplo, y aquí le va a hacer mucho sentido a todos, para procesos de migración, por ejemplo, de tecnologías de Unix a x86, nuestro modelo 3800E es perfecto, calza perfecto con la necesidad de los clientes y podemos pensar en tomarlo para algún tipo de propuesta hacia algún cliente bajo nuestro modelo 3800 para la migración. ¿Okay? Acá, bueno, un poco lo mismo que mencioné en el slide anterior. Acá quisimos poner nuestro Primergy RX 4770, ¿ya? Este es un servidor normal, ¿verdad? Y de este servidor normal, en base a la necesidad del cliente, podemos ir saltando a nuestras series de PrimeQuest, ¿ok? Por ejemplo, para la PrimeQuest 3800B, logramos contener una mayor escalabilidad dentro del mismo equipamiento, ¿verdad? Para el PrimeQuest 1400B, mayor fiabilidad dentro del equipamiento, y para el PrimeQuest 1800E, mayor fiabilidad y mayor escalabilidad. Este es nuestro servidor full, digámoslo así, o el servidor que logra tener mayores capacidades dentro de un sistema de almacenamiento crítico, ¿verdad? Un sistema de emisión crítica. ¿Okay? O tope de línea, o tope de línea. O Sí. top de línea. Podríamos hablarlo como top de línea, claro. Como los autos, como los autos. Exactamente. Pero hay distintos, bueno, quería mencionar esta comparativa para que ustedes vean que existen distintos sabores de nuestros equipamientos PrimeQuest y, como les dije antes, cada uno de estos sabores es dependiendo de la necesidad de los clientes y cada uno de estos sabores es customizado a la realidad y necesidad del cliente. ¿Okay? Un poco para ir finalizando con esta presentación de PrimeQuest, porque ya estamos casi en la hora, les menciono que cada inicio de Q, Fujitsu lanza promociones de equipamiento o de soluciones que ya vienen listas para ser hackeables y empezar a trabajar. Por ejemplo, dentro de este Q, tenemos estas bundles o estas promociones en donde estamos promocionando nuestros equipamientos de PrimeFlex, ¿ok? PrimeFlex es una solución para equipamientos o soluciones de hiperconvergencia, ¿ok? En distintos sabores, ¿ya? Y como se pueden dar cuenta en base a las características que están colocadas acá, el costo, la verdad es que es bastante bajo en base a nuestras competencias, ¿verdad? Por ende, se torna bien atractivo al momento de poder evaluar algún tipo de proyecto, no solo con PrimeQuest, sino que también con PrimeFlex, con Storage, con Switch, etc. ¿Ok? Un poquito más adelante les voy a hacer un pequeño resumen de todo la... Disculpa, solo un comentario. Cabe mencionar que nosotros estamos certificados para SAP, para VMware, para Microsoft, para prácticamente todas las plataformas y tenemos ¿cómo se llama? Un desarrollo de producto con Oracle bastante evolucionado.
De hecho, Oracle nos reconoce, digamos, en las particiones físicas, ¿ya? Y hay comunicados desde Oracle mencionando a Fujitsu. Entonces, tenemos certificaciones en muchas players, digamos, worldwide. Ajá, súper. Bueno, acá, como les mencioné, aparte de los bundles, que cada Q están disponibles y son lanzados por Fujitsu y son distribuidos a todas nuestras carteras de partners, ¿verdad? Para que tengan conocimiento de lo que está en promoción al inicio de cada Q. Acá quise poner un último slide en donde menciono un poco el portafolio de productos de Fujitsu, ¿ya? Fujitsu, si lo denominamos en pocas palabras, es una marca que tiene hardware para poblar un data center completo, ¿ok? Hablemos desde servidores tradicionales, hablemos desde equipamiento para misión crítica, hablemos de almacenamiento con nuestros Eternus, e inclusive soluciones para respaldo y de comunicación. También contamos con equipamiento de comunicación, por ende, dentro de Fujitsu vamos a poder encontrar hardware para cada una de las necesidades del cliente dentro del TI, ¿ok? No sé si aquí quiere indicar algo más, Cristian, respecto a la cartera de productos que tenemos con Fujitsu disponible al mercado. Sí, Gonzalo, dado el tiempo, yo creo que debiéramos como pasar a las preguntas, porque estamos solo pasados 2 minutos. un comentario, Héctor. Es una de las pocas compañías que seguimos creando chips, construyendo los chips y vendiendo a otros vendors del mercado. Y recalcar simplemente que nuestro ADN es de mainframe, o sea, misión crítica en prácticamente en todas las líneas de producto. Ajá, súper, súper. No, sí, sus hay preguntas un par de estaban en el chat. preguntas, sí, hay un par de preguntas. Julio Villasis pregunta qué tan pequeñas pueden ser las es más o menos lo que le comentaba anteriormente. Es tan flexible que puede ser tan pequeña como Sí. el requerimiento lo describa. ¿Y qué sistemas operativos tiene? Todos los que soporte un x86. Exacto. VMware, cualquiera. Microsoft, lo que sea. ¿ya? Por otro lado, pregunta, entiendo que el sistema operativo debiera tener la capacidad de darse cuenta de la falla en el system board para mover los datos de los procesos. Eso, más que el sistema operativo, es el mismo PrimeQuest. El sistema PrimeQuest es el que tiene interconectado estos system board y es el que se da cuenta y es el que le da el pase al system board de reserva. Por lo tanto, no pasa por un sistema operativo, sino que es el mismo PrimeQuest el que valida, el que detecta la falla, justamente. Detecta la falla y activa la System Board de reserva, por ejemplo. Al igual que la CPU. Exacto. La última respuesta se la voy a dejar a Bruno. Dale. ¿Estás por ahí, Bruno? Olá, buenos días. Bruno. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿De qué aspectos de configuración dependen el tiempo de inactividad? Buenísima pregunta. Gracias, Giovanni, por su consulta. Los aspectos de configuración no impactan en el tiempo de inactividad, ¿no? Básicamente, todo el concepto del PrimeQuest es un equipo de arquitectura diseñada por Fujitsu, entonces incluso las system boards, que son las tarjetas de sistema, ¿no? Son todas diseñadas por Fujitsu con la preocupación de evitar cualquier interferencia o cualquier punto único de falla que comprometa la estabilidad
de la plataforma. Entonces, básicamente, el PrimeQuest logra entregar 5 9s, ¿no?, de disponibilidad. Eso significa máximo de 5 minutos de falla al año. Entonces, es un uptime de nivel de mainframe, súper robusto. Entonces, ahí básicamente son las características que se configura, por ejemplo, en relación a la reserva de System Board, en relación al particionamiento físico, en relación al mirror de memoria, que puede de alguna manera corregir o no algunos errores a nivel de hardware, ¿no? Entonces, algunos mecanismos de corrección que posee la infraestructura, pero eso básicamente independe de si la configuración está con 1, 2, 6, 8 CPUs o cantidad de memoria, ¿no? Entonces, Claro. lo principal para evaluar es siempre entender los SLAs permitidos bajo la perspectiva del cliente. Entonces, cuántos minutos de falla o cuál nivel de RTO o de RPO permitido para este servicio o aplicación específica, y con eso nuestro equipo de arquitectos hará los diseños que buscan maximizar este uptime, ¿no? Así es. Mira, Justamente. Julio plantea otra pregunta. Dice, si se desea crear 3 particiones, ¿se tiene que asignar un system board de respaldo por cada partición o una system board por las 3 particiones? Más que eso, Julio, generalmente de estas 3 particiones, una es la más crítica, ¿ya? Y tú podrías eventualmente poner, de las 4, poner 2 system board, una con el aplicativo y la otra system board con las bases de datos, por ejemplo, ¿ya? Y podrías poner las otras 2 como reserva, una del aplicativo y otra de la base de datos. O si quieres, vas a tener 3, dejar la cuarta system board como reserva, pero de la más crítica de las 3. ¿Me explico? Entonces, ese es un poco el juego que se debe hacer y se debe definir en base al requerimiento y a la criticidad del sistema de los clientes. No sé si les queda más claro. Sí, está bien, Cristian. Todo el equipamiento es, como les mencioné anteriormente, customizable y tal como decía Bruno antes, depende del RPO y RTO de los clientes, cómo vamos a configurar nuestros PrimeQuest, ¿ok? En base a la necesidad del cliente podemos configurar el PrimeQuest con la menor cantidad de recursos, pero considerando la alta disponibilidad de los sistemas críticos, ¿verdad? Por ende, todas estas configuraciones van muy de la mano con el correcto dimensionamiento de lo que necesita el cliente y cuáles son las expectativas que espera el cliente dentro de nuestro hardware. ¿Ok? Podemos tener un hardware muy robusto y diseñado para cada cliente por separado. ¿Ok? Todo equipamiento es customizable en base a la necesidad de cada uno de los clientes. Exactamente. Al parecer no hay más consulta. Súper. Ya, Súper. perfecto. Sí, muchas gracias a todos por la participación. Los esperamos en nuestro próximo webinar. Agradecemos siempre la presencia y cualquier duda que tengan, por favor, contacten a sus representantes locales de LOL Fujitsu y para poder, en el fondo, satisfacer cualquier duda y apoyarlos en cualquier proyecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Disculpa, Héctor. Bruno, hacer la invitación también al evento que está hoy día. Sí, por favor, chicos.
Bueno, primero da agradecimiento a Licencias Online por la oportunidad de presentarles. Y por favor, pónganse en contacto con nosotros y tráiganos estos escenarios. Hay muchos clientes buscando por modernizar su infraestructura y optimizar sus costos, ¿no? Entonces, proyectos de Oracle, de SAP, de Microsoft, tenemos buena experiencia y podemos aportar un gran valor ahí de economía, de ahorro en proyectos con foco en reducción de costos de licenciamiento, ¿no? Y por otro lado también, a partir de hoy día, a partir de la 1:30, si no me equivoco, parte nuestro evento virtual desde Fujitsu Japón en Tokio, que es el Fujitsu Activate Now. Habrán distintas sesiones a lo largo del día, entre hoy y mañana. Entonces, si pueden, ahí busquen en Google Fujitsu Activate Now y participen de estas sesiones. Hay temas técnicos de innovación muy importantes, distintas agendas, así que espero que puedan participar también. Parte a las 2, Chile. A las 2, perfecto, gracias. Ya, Muchas chicos, gracias. muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Ok. Listo. Hasta luego, Bye, gracias. bye. Que estén muy bien. Adiós. Gracias.